Tina Turner. Un nombre que evoca fuerza, energía y una carrera incomparable que abarcó décadas, ganando 8 premios Grammy y conquistando millones de corazones. Su imagen pública era la de una reina indomable, un espíritu inquebrantable que superó todas las adversidades. Pero, ¿qué pasaba detrás de esa sonrisa deslumbrante y esas piernas que hipnotizaban al mundo? La verdad es que la vida de Tina, desde su infancia marcada por el abandono hasta sus años de matrimonio abusivo con Ike Turner, fue un calvario de luchas y dolor que pocos podían imaginar. Después de su fallecimiento hace casi un año, su esposo Erwin Bach, el hombre que la amó incondicionalmente, finalmente ha decidido romper su silencio para revelar no solo las batallas silenciosas de Tina en sus últimos años, sino también el increíble y poco conocido sacrificio personal que realizó para salvarla. Una confesión que te dejará asombrado al descubrir la profundidad de su amor y la inimaginable determinación de Tina para vivir. Prepárate para una verdad más allá de la fama, donde la vulnerabilidad se encuentra con un amor que literalmente dio vida. Antes de seguir con más detalles sobre los momentos más oscuros y luminosos de Tina Turner, queremos preguntarte, ¿cuál es el recuerdo o la canción de Tina que más ha impactado tu vida y por qué? Déjanos tus comentarios abajo, así que seguimos con la historia. Antes de que el mundo se rindiera a la explosión de energía de Tina Turner, antes de que su voz rugiera con la fuerza de un huracán, hubo una niña llamada Anna Mae Bullock. Una niña que, en lo profundo de Nutbush, Tennessee, no conoció el brillo, sino la fría sombra del abandono. Este fue el primer acto de una tragedia personal que pocos conocen, pero que forjó la indomable alma que desafiaría todos los pronósticos. Imagina una infancia marcada por la pobreza, en una plantación de algodón, donde las esperanzas eran tan escasas como el sustento. Anna Mae, nacida en 1939, creció en un ambiente donde el amor era un lujo, no una certeza. Sus padres, Floyd y Thelma Bullock, eran aparceros, y la vida era una lucha constante. Pero el verdadero golpe no fue la escasez material, fue la ausencia emocional que se instaló en su corazón a una edad alarmantemente temprana. A los 10 años, el mundo de Anna Mae se hizo añicos. Su madre, Thelma, incapaz de soportar más la relación con Floyd, decidió marcharse. No fue una despedida con promesas, fue una huida silenciosa que dejó a una niña pequeña con un agujero en el alma. La figura materna, ese pilar de seguridad, simplemente desapareció. ¿Cómo procesa una niña ese vacío? ¿Cómo se reconstruye cuando la persona que se supone debe amarte incondicionalmente te abandona? Pero el destino, cruelmente, tenía más pruebas preparadas. 3 años después, cuando Anna Mae apenas comenzaba a procesar la ausencia de su madre, su padre, Floyd, se volvió a casar y también se marchó. Una vez más, Anna Mae fue dejada atrás, como una carga, no como una hija. De repente, la niña que sería una superestrella mundial se encontró completamente sola, sin padres, sin un hogar propio, pasando de un familiar a otro. Esta doble traición, el abandono de ambos padres, no solo le robó una infancia normal, le implantó una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de amor y aceptación que la perseguiría durante décadas. Los primeros años de su vida no fueron de preparación para el estrellato, sino de pura supervivencia emocional. Vivió con su abuela Georgiana en Brownsville, una figura que, a pesar de su amor, no podía llenar el abismo dejado por sus padres. Ese dolor primario, ese sentimiento de no ser suficiente para mantener a sus padres a su lado, fue el fuego que templó su espíritu. Cada golpe temprano la obligó a mirar hacia adentro, a encontrar una fortaleza que ni ella sabía que poseía. No había nadie que viniera a salvarla. Tuvo que aprender a salvarse a sí misma. Este fue el origen de su rugido silencioso, la promesa interna de que nunca más se permitiría ser una víctima pasiva. La resiliencia no fue una elección, fue una imposición brutal del destino. ¿Cómo se forja una reina del rock sin un reino ni una familia que la apoye? Se forja en la soledad, en la herida que nunca cicatriza por completo, pero que se convierte en combustible. Este profundo sufrimiento inicial la dotó de una sensibilidad única, una capacidad de conectar con el dolor humano que más tarde resonaría en millones a través de sus canciones. Es el secreto de su intensidad en el escenario. No era solo un show, era la catarsis de una vida marcada por la ausencia.
Los abandonos de su niñez dejaron cicatrices invisibles, pero también sembraron las semillas de su independencia feroz y su inquebrantable determinación. Sin saberlo, Anna Mae Bullock estaba entrenando para su propia revolución. Aquel dolor temprano no la destruyó, la transformó en la fuerza imparable que el mundo llegaría a conocer. Y el escenario se convertiría en el único lugar donde podía liberar ese rugido, ese grito silencioso que llevaba dentro desde niña, anticipando las batallas aún más duras que la esperaban. Anna Mae Bullock, la niña abandonada de Nutbush, encontró en la música un refugio, una promesa de escape. Pero lo que prometía ser su salvación, rápidamente se transformaría en su peor pesadilla. Conoció a Ike Turner, un músico carismático y talentoso, quien la vio no solo por su voz, sino por el poder crudo y salvaje que ella aún no comprendía. Lo que siguió no fue solo el nacimiento de una leyenda, sino el inicio de una década y media de terror, un infierno doméstico oculto tras el brillo de los focos, una jaula dorada que la marcaría de por vida. Ike Turner no creó a Tina Turner. La tomó, la moldeó y la controló hasta el punto de la aniquilación. Fue él quien le cambió el nombre, sin su permiso, de Anna Mae a Tina, y añadió Turner como si fuera su propiedad, registrándolo para sí mismo por si ella intentaba escapar. Una movida calculada, un presagio ominoso de lo que vendría. Juntos se convirtieron en el dúo dinámico Ike and Tina Turner, arrasando escenarios con éxitos como River Deep, Mountain High y Proud Mary. Pero la realidad era mucho más oscura que cualquier nota que cantaran. El abuso comenzó temprano y escaló rápidamente. El primer golpe no fue una casualidad. Fue un patrón, un puñetazo con una horma de zapato por una discusión sobre una canción. Aquel incidente fue solo el preludio de un horror diario, una violencia física y psicológica implacable. Ike la golpeaba regularmente, con puños, objetos, lo que tuviera a mano. La arrastraba por el pelo, le quemaba la cara con café hirviendo, la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Lo que pocos sabían es que esta fuerza de la naturaleza, en el escenario, en casa, vivía en un estado constante de terror. Pero el abuso no era solo físico, era un control psicológico asfixiante. Ike la humillaba constantemente, le decía que no valía nada sin él, que no era atractiva, que no tenía talento propio. Manejaba todas las finanzas, dejándola sin acceso a dinero, incluso para necesidades básicas. La forzaba a actuar enferma o lesionada si no quería tocar, asegurándose de que su dependencia de él fuera absoluta. La manipulación era tan profunda que Tina llegó a creer que merecía el castigo, que de alguna manera era su culpa. ¿Cómo una persona puede soportar tal tormento día tras día, noche tras noche? La vida de giras y conciertos era una fachada brillante para un alma que se desangraba en privado. Compartían camerino, compartían cama, y la violencia seguía, implacable. Los moretones eran tapados con maquillaje, las costillas rotas eran ignoradas. Intentó suicidarse en 1968, tomando 50 pastillas de Valium. No fue un grito de ayuda. Fue un desesperado intento de escapar del dolor interminable. Pero el destino o la fortuna quiso que sobreviviera, solo para regresar a la misma jaula. Los años pasaron y Tina se sentía cada vez más atrapada. Había 4 hijos en la casa, sus 2 biológicos con Ike y los 2 de Ike de relaciones anteriores. Se sentía responsable por ellos, temiendo qué pasaría si se marchaba. Además, el control económico de Ike era total, dejándola sin medios para una huida. La industria de la música, en aquel entonces, hacía la vista gorda ante los rumores de lo que sucedía a puertas cerradas. El horror no terminaba allí. Ike la llevaba a burdeles, la forzaba a verle con otras mujeres, a veces incluso a participar, como una forma más de anular su voluntad y su dignidad. Este largo periodo de abuso, que duró 16 años, dejó marcas imborrables. No solo cicatrices físicas que sanarían, sino heridas emocionales profundas. La confianza en sí misma, la capacidad de amar y ser amada. De forma sana, todo quedó pulverizado. Se convirtió en una superviviente, pero el precio fue altísimo. El miedo, la vergüenza y el trauma la acompañarían mucho después de que lograra escapar de Ike, condicionando sus futuras relaciones y su percepción del mundo. Ese infierno doméstico no solo marcó su vida, redefinió lo que ella entendía por dolor y lo que era capaz de soportar.
Cada golpe, cada humillación, fue una piedra más en la construcción de su inquebrantable espíritu, pero también un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La jaula dorada le robó su juventud, su paz, su sentido de identidad. Sin embargo, en el fondo, una chispa aún ardía, la misma chispa que se encendería para escapar. Porque esta no es solo la historia de su tormento, sino de cómo, a pesar de haber sido marcada de por vida, Tina encontraría el camino para liberarse y reescribir su destino. La noche del 2 de julio de 1976, en Dallas, Texas, una mujer de 36 años caminó descalza por una autopista, escapando de 16 años de infierno. Era Tina Turner, pero en ese momento era solo Anna Mae Bullock, una superviviente que llevaba el alma herida y el cuerpo magullado. ¿Qué clase de coraje se necesita para dejar absolutamente todo, con un futuro incierto y el fantasma del abuso persiguiéndote? Esta es la historia de cómo la reina indomable no solo se liberó de sus cadenas, sino que se reconstruyó a sí misma desde las cenizas, sola, contra todas las probabilidades. Tina no huyó solo de una relación, escapó de una identidad impuesta, de un nombre que le fue robado, de una vida donde cada éxito era empañado por el dolor. Se subió a un coche con 27 centavos en el bolsillo y una determinación férrea. Dejó atrás el brillo, las canciones, los hijos, para salvar su propia vida. Los primeros años de su independencia fueron una prueba brutal de su resiliencia. El mundo de la música, que la había visto brillar junto a Ike, ahora la veía con recelo. Era la ex de Ike Turner, y las discográficas no sabían qué hacer con una mujer de su edad, con un pasado tan turbulento. Su divorcio fue una batalla monumental. Para conseguir su libertad, Tina hizo el sacrificio más audaz. Renunció a todas las posesiones conjuntas, a cualquier reclamo financiero sobre los derechos de sus canciones con Ike, a cambio de algo que consideraba mucho más valioso: su nombre artístico, Tina Turner. ¿Te imaginas renunciar a una fortuna, a la mitad de una carrera exitosa, solo por el derecho a ser tú misma? Esa decisión no fue solo un acto legal, fue una declaración de guerra, una afirmación de que su identidad, su espíritu, valían más que cualquier cantidad de dinero. Los años siguientes fueron una lucha por la supervivencia y el reconocimiento. Tina tocó en pequeños clubes, cabarets de Las Vegas, programas de televisión de bajo presupuesto. Cantaba covers, intentaba encontrar su voz en solitario, pero la sombra de Ike era larga y persistente. A menudo se sentía agotada, sola, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Era un constante recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su fuerza. Cada actuación, por pequeña que fuera, era un paso más en su camino hacia la independencia, una reafirmación de su derecho a existir, a crear, sin miedo. Fue entonces cuando un joven manager australiano llamado Roger Davis vio algo que otros no. No vio a la ex de Ike, vio el potencial ilimitado, la energía cruda, el talento innegable que Tina aún poseía. Davis la convenció de firmar con Capitol Records, una apuesta arriesgada para una mujer de 40 y tantos años en una industria obsesionada con la juventud. Pero Tina, con su experiencia, su voz madura y su espíritu inquebrantable, estaba lista para su segundo acto. Y el segundo acto fue un terremoto musical. En 1984, Tina lanzó Private Dancer. Fue un éxito mundial que la catapultó de nuevo a la estratosfera, superando con creces su fama anterior. Canciones como What's Love Got to Do With It no solo se convirtieron en himnos, eran la banda sonora de su propia resurrección. Tenía 44 años cuando este álbum se convirtió en un fenómeno global, un testimonio de que la edad, el pasado o el dolor no podían apagar su luz. Su reinvención no fue solo musical, fue física y espiritual. En el escenario era una explosión de energía, con sus piernas interminables, su melena salvaje y una voz que transmitía toda la experiencia de una vida. Pero detrás de esos movimientos icónicos había una mujer que había sanado gran parte de sus heridas. Había aprendido a canalizar el dolor en arte, la rabia en poder, la vulnerabilidad en una fuerza inquebrantable. Ella se convirtió en un símbolo de esperanza para millones, demostrando que no importa cuán bajo caigas, siempre es posible levantarse, reconstruirse y bailar bajo la luz de tu propio sol. Este renacimiento no fue fácil ni inmediato.
Fue el resultado de años de terapia, meditación budista y una fe inquebrantable en sí misma. Tina Turner, la reina indomable solitaria, había emergido de las cenizas, no como una víctima, sino como la dueña absoluta de su destino, dejando un legado imborrable de valentía y autorreinvención. Pero incluso después de alcanzar la cima del mundo en solitario, el camino de su corazón aún guardaba un giro inesperado, un amor que curaría las últimas cicatrices y un sacrificio que revelaría la profundidad de su alma. Después de un resurgimiento meteórico, Tina Turner había conquistado el mundo. Millones la adoraban, su música sonaba en cada rincón del planeta y su energía en el escenario era inigualable. Pero, a pesar de todo ese éxito global, a pesar de haber renacido de las cenizas de su infierno personal, quedaba un vacío. Las cicatrices emocionales de su niñez y de sus 16 años con Ike eran profundas. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo permitirse amar de nuevo sin miedo a ser destruida? Fue entonces cuando, en el lugar menos esperado, apareció un faro, un amor inesperado que no solo curaría sus heridas, sino que le mostraría la verdadera sanación del alma. El año era 1985. Tina, en la cima de su carrera con Private Dancer, llegó al aeropuerto de Colonia, Alemania. Allí, esperando en la terminal, estaba Erwin Bach, un joven ejecutivo de EMI Music, 26 años menor que ella, encargado de recibirla. Tina, entonces, de 45 años, acostumbrada a la soledad emocional, no buscaba nada. Pero al instante en que sus ojos se encontraron con los de Erwin, algo cambió. Ella misma lo describiría como una conexión eléctrica, un reconocimiento instantáneo. Una voz interior le dijo: «Ahí está el hombre de mi vida». Para Tina, acostumbrada a la brutalidad y el control, la amabilidad y el respeto de Erwin eran desconcertantes. Él no la veía como la superestrella, el ícono, el trofeo. La veía como Anna Mae, la mujer detrás del rugido. Pero ¿cómo se atreve uno a bajar la guardia después de una vida de engaños y abusos? Las paredes que había construido a su alrededor eran altas y gruesas. Se preguntó si era posible un amor así, tan puro, tan desinteresado, o si solo era otro truco del destino. La duda era el eco de su pasado. Erwin, sin embargo, fue paciente, persistente y extraordinariamente comprensivo. No intentó apresurarla ni controlarla. La escuchaba, la apoyaba y la hacía sentir segura de una manera que nunca antes había experimentado. Con él, Tina podía ser vulnerable sin temor. Él le dio espacio para sanar, para ser ella misma sin presiones, para redescubrir la alegría de simplemente existir. Era un amor basado en el respeto mutuo, la admiración genuina y una profunda conexión intelectual y espiritual, algo que contrastaba drásticamente con la toxicidad de su pasado. Lentamente, las defensas de Tina comenzaron a desmoronarse. El amor de Erwin no fue una solución mágica, pero fue el catalizador para que ella completara su proceso de curación. Él la ayudó a entender que el amor no tenía por qué ser doloroso, que la intimidad podía ser un refugio, no una trampa. Ella, que había crecido sintiéndose abandonada y que había soportado años de abuso, finalmente encontró a alguien que la veía, la quería y la valoraba por completo. Este fue el verdadero amor que sanó su alma, un bálsamo para las heridas más profundas. Decidieron construir una vida juntos en Suiza, un país que le ofreció paz y anonimato, lejos de la frenética vida de una estrella de rock estadounidense. Su hogar en Küsnacht, a orillas del lago Zúrich, se convirtió en su santuario, un lugar donde Tina podía relajarse, ser Anna Mae y disfrutar de una tranquilidad que nunca había conocido. La estabilidad de su relación con Erwin le permitió abrazar una nueva fase de su vida, una de serenidad y plenitud. Se casaron en 2013, después de 27 años juntos, sellando un compromiso que ya era inquebrantable. El amor de Erwin no solo curó sus heridas emocionales, sino que también le proporcionó una base sólida para afrontar los desafíos físicos que llegarían más tarde. Él fue su roca, su compañero incondicional. En sus propios testimonios, Tina siempre habló de Erwin como su alma gemela, el hombre que le dio la fuerza y la alegría para vivir plenamente, incluso en sus años dorados. Este capítulo de su vida no fue solo una historia de romance. Fue la culminación de su viaje de autodescubrimiento,
la prueba de que el amor verdadero puede redimir el pasado más oscuro. El faro inesperado no fue solo un romance, fue la validación de que merecía ser amada, que podía confiar, y que la felicidad no era solo una fantasía. Pero incluso este idílico capítulo de su vida enfrentaría pruebas aún mayores. Un amor tan profundo como el suyo estaría a punto de ser puesto a prueba en las circunstancias más devastadoras, revelando un acto de sacrificio tan íntimo que muy pocos conocen. Un gesto que cimentaría su legado como la reina indomable de la valentía y el amor incondicional. Después de haber encontrado la paz y el amor incondicional con Erwin Bach, la vida de Tina Turner parecía finalmente un remanso de tranquilidad. Había superado abandonos, abusos y el resurgimiento más épico en la historia del rock. Pero el destino, cruelmente, tenía aún una última y devastadora prueba reservada para ella. Una serie de tragedias personales y una enfermedad mortal la llevarían al límite. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un acto de amor tan puro y un sacrificio tan íntimo surgirían, revelando la verdadera profundidad de su conexión con Erwin. Pocos conocen este detalle conmovedor, el sacrificio que le dio a Tina una segunda oportunidad de vida. Los años dorados de Tina y Erwin en Suiza no estuvieron exentos de dolor. En 2016, Tina fue diagnosticada con cáncer intestinal. Una noticia devastadora que la golpeó con la fuerza de un rayo, justo cuando sentía que había encontrado su verdadera felicidad. La medicina tradicional la asustaba. Optó por tratamientos homeopáticos, una decisión que tuvo consecuencias trágicas. Su cáncer avanzó rápidamente y sus riñones comenzaron a fallar. Su cuerpo, aquel instrumento de poder y energía en el escenario, estaba cediendo, llevándola al borde del colapso. ¿Cómo enfrentar una enfermedad terminal después de haber luchado tanto por la vida? Tina, la guerrera indomable, se sintió desanimada, desesperada. Llegó un punto en el que consideró la eutanasia, dispuesta a poner fin a su sufrimiento. Pero Erwin no iba a permitirlo. Su amor por Tina era inquebrantable, una fuerza más poderosa que cualquier enfermedad. Él vio la oscuridad que la consumía y decidió que no se rendiría. No la abandonaría como lo hicieron sus padres, ni la destruiría como Eike. Fue entonces cuando Erwin Bach tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de Tina para siempre. Sin dudarlo, ofreció donarle uno de sus riñones. El proceso no fue sencillo. Tuvieron que someterse a extensas pruebas para determinar la compatibilidad. La posibilidad de que su cuerpo rechazara el órgano o que ambos sufrieran complicaciones era real. Pero para Erwin, la elección era obvia. No podía imaginar un futuro sin ella. Este no era solo un gesto de amor. Era un sacrificio monumental, una demostración de una devoción que trascendía lo imaginable. En abril de 2017, Tina Turner y Erwin Bach entraron al quirófano para una doble operación de trasplante de riñón. Fue un momento de inmensa tensión, de fe y de esperanza. La operación fue un éxito. El riñón de Erwin salvó la vida de Tina, dándole, literalmente, una segunda oportunidad de vivir, de disfrutar de los años de paz que tanto había anhelado y merecido. ¿Puedes comprender la magnitud de este regalo? No solo recuperó la salud, recuperó la fe en la bondad humana, en la existencia de un amor tan puro que era capaz de dar vida. Tras el trasplante, Tina y Erwin vivieron sus últimos años en una serenidad que parecía imposible. Disfrutaron de su hogar en Suiza, de la compañía mutua, de la simple alegría de estar vivos. Este acto de amor de Erwin no solo prolongó la vida de Tina, le permitió cerrar su ciclo vital en paz, rodeada del cariño y el apoyo que siempre había buscado. Fue la culminación de un viaje donde el abandono dio paso al amor, el abuso a la libertad y el sufrimiento a una profunda conexión humana. Tina Turner falleció el 24 de mayo de 2023, a los 83 años, en su hogar en Suiza. Pero gracias al amor y al sacrificio de Erwin, no murió como la niña abandonada, ni como la víctima de abuso. Murió como una mujer amada, venerada, que encontró la verdadera felicidad y experimentó el acto de amor más grande. Su esposo, Erwin Bach, al romper su silencio, ha revelado este detalle íntimo, no para buscar protagonismo, sino para que el mundo comprenda la profundidad del verdadero legado de Tina.
El último acto de amor no fue su música ni sus legendarias actuaciones. Fue el regalo de vida que recibió de su esposo, un sacrificio en silencio que le permitió vivir plenamente sus últimos años. Esta es la verdad más conmovedora de Tina Turner, una vida marcada por la tragedia, pero redimida por un amor incondicional que le dio una segunda oportunidad, revelando que el verdadero legado de valentía y conexión humana puede florecer incluso en las circunstancias más devastadoras.